¿Qué venganza tuya afectó a la víctima mucho más de lo que pensabas, hasta el punto de que dijiste quizás no debería haber hecho eso? Clase de inglés avanzado en 9º grado. A la maestra no le agradaba. Fue la única maestra que tuve que no me quiso, otros se frustraban con mi falta de esfuerzo a veces, pero me apreciaban como persona, ella simplemente no me soportaba. Una de las razones era que no le gustaban los atletas porque faltaban seguido a sus clases por los viajes a partidos. Yo practicaba 3 deportes, así que faltaba bastante. También me ausentaba por competencias académicas de matemáticas, ciencias y torneos de preguntas, pero a ella lo que más le molestaba eran las ausencias por deportes. Ejemplo, duplicaba la cantidad de tarea para el día siguiente a los partidos fuera de casa, sabiendo que los jugadores no tendrían tiempo de terminarla. Y sorpresa, no revisaba la tarea todos los días, pero siempre la revisaba después de esos partidos. Ya había escrito sobre ella antes, pero también me ponía calificaciones de 70 u 80 en los ensayos sin marcar errores, mientras que a otros compañeros les llenaba de correcciones sus trabajos y aún así les ponía 90. Una vez, después de recibir una nota muy baja en un trabajo que yo sabía que estaba bien hecho, le pregunté. Su respuesta fue que yo estaba rindiendo solo al 70% de mi capacidad y los demás al 90% de la suya. Le pregunté directamente, ¿entonces mi trabajo puede ser mejor que el de otro y aún así tener 20 puntos menos? Y dijo que sí. Para demostrar que no me estaba confundiendo, ella misma me recomendó un curso avanzado de escritura un año antes de que los estudiantes normalmente podían tomarlo. Como si eso no fuera suficiente, ofreció una oportunidad de puntos extra al final del año. Asistir a una obra de Antígona en una universidad local, escribir un ensayo de 2500 palabras conectándolo con lo visto en clase y entregar la entrada y el programa de mano. Se entregaba un lunes y la obra solo se daba viernes a domingo, así que no se podía entregar antes. Pero ese lunes yo iba a faltar por completo porque debía asistir a una competencia académica representando a la escuela, la más importante del año. Había que quedar entre los 10 mejores en otra para clasificar. Era claramente una falta justificada. Le avisé toda la semana anterior que iba a faltar y me dijo varias veces que la entregara el martes temprano. Así que fui a la obra, escribí el ensayo, competí el lunes, gané primer lugar en una categoría y 2 grados en otra, y el martes a las 7 de la mañana, antes del entrenamiento de baloncesto, fui a su salón a entregarlo. Ella se negó porque estaba atrasado y dijo no recordar haberme dado permiso de entregarlo el martes, cuando me lo repitió 4 veces. Sus razones. Otro alumno que también compitió sí lo entregó, pero vivía frente a la escuela y yo a 20 minutos sin poder manejar. También, mi mamá era maestra en la escuela, así que podía haberlo enviado con ella. Pero como me habían dicho que lo entregara el martes, no pensé en eso, además mi mamá tenía sus propias clases. Y otra razón, según ella, podía haber hecho el trabajo el lunes en la noche, lo cual no sería justo para los demás. Revisé los metadatos del archivo que mostraban que lo había guardado por última vez el sábado en la tarde, y aún así no me dio crédito. Perdí los $25 de la entrada, el tiempo invertido, y además incomodó a mi mamá que tuvo que ir a buscarme al entrenamiento, llevarme a casa a cambiarme y luego al teatro, y volver a recogerme 2 horas después. Mi mamá también estaba muy molesta. Esta maestra se enorgullecía de que nadie hubiera sacado una A en su examen final. Se creía la más exigente, cuando en realidad llenaba de tareas inútiles. El último día de clase preguntó ¿cuál es tu mayor deseo? A todos. Yo respondí deseo sacar una A en el examen y ella se rió diciendo, sí, y yo deseo $1.000.000 y no tener que lidiar contigo nunca más. El examen final tuvo 100 preguntas y una pregunta extra de 5 puntos con cosas genéricas como ¿qué fue lo que más te gustó de la clase? Nos daban 2 horas y los que terminaban antes debían esperar hasta la primera hora cumplida para no distraer. Yo acabé en 20 minutos y usé el resto de la hora para destrozarla en la pregunta extra. Escribí que no estaba seguro de haber aprendido nada, señalé que nunca me daba comentarios para mejorar, que lo mejor de la clase era que terminara y ya no tener que soportarla, y remarqué que era la peor maestra que había tenido y que la escuela era peor con ella enseñando a todo 9º grado. Al sonar la campana fui el único en salir a la hora exacta. Ese día los maestros no vigilaban sus propios exámenes, así que esperé a mi mamá que estaba supervisando otro. La maestra me encontró afuera, con lágrimas en los ojos y mi examen en la mano, y me dijo que me viera en la oficina del director. Llegó después con mi mamá y todos entramos. Ella lloraba, gritaba, se ahogaba cada minuto. Tras 45 minutos de que yo contara todo lo que había vivido ese año, cosas que ya le había dicho a mi mamá muchas veces, el director la miró y le preguntó, ¿cuánto valía la pregunta? Ella dijo que 5 puntos extra. El director respondió,
Entonces simplemente no le pongas los puntos extra. Así que saqué 98 en el final en lugar de 103. Fallé solo 2 preguntas. Todos los demás tuvieron los puntos extra y la siguiente nota más alta fue 81. Pensando que se saldría con la suya, unos días antes de cerrar las calificaciones noté que una tarea de la segunda semana del año había bajado misteriosamente 10 puntos. Mi nota final fue 94, que en ese momento era una B. No podía demostrar que ella la había alterado, solo tenía mi hoja de cálculo con los cálculos, debió ser 95. Ese verano la escuela cambió a escala de 10 puntos, así que 90 más pasó a ser una A y mi B se convirtió en A. Además, obligaron a que sus tareas semanales fueran revisadas por el jefe de departamento y tuvo que empezar a aceptar trabajos por email. 2 años después fue despedida porque otros alumnos también tuvieron problemas serios con ella. Antes de mí, la administración pensaba que era solo los alumnos quejándose de la profesora dura. Sigo pensando que se lo merecía todo, pero nunca imaginé que eso iniciaría el proceso que terminaría con su despido. Aunque, repito, lo merecía. Ella apestaba. En la primaria había un chico abusivo que se burlaba de mí. Yo tenía un corte de cabello horrible tipo tazón y era bastante pequeño, así que no era sorprendente, mis amigos y yo normalmente solo lo ignorábamos. Un día se mudó al lado de mi casa un chico de Brasil, un año mayor. Jugábamos fútbol juntos todos los días después de clases. Le mencioné una vez que ese chico me insultaba y que al volver de la escuela me seguía molestando. Un día, saliendo de la escuela, este abusivo iba detrás de mí en su bicicleta gritando cosas tontas de niño. De repente apareció el chico de Brasil, lo tumbó de la bici y empezó a atacarlo. El abusivo terminó en el pasto, llorando y con líquido rojo. El chico de Brasil tomó la bicicleta, me la dio y dijo, «Puedes quedártela», y se fue caminando. Yo no sabía qué hacer. Solo dejé la bici al lado del chico y me fui a casa. Él no fue a la escuela por una semana. Más adelante supe que ese chico tenía una situación familiar terrible, con padres abusivos. Yo tenía 10 años en ese entonces. Siempre me sentí mal por eso, aunque dejó de molestarme. Todavía a veces veo al chico de Brasil, no creo que ni siquiera lo recuerde. Fue genial de su parte ayudarme a su manera, aunque creo que se pasó un poco. Esto no fue realmente una venganza planeada, pero todavía me siento culpable cada vez que lo recuerdo. Cuando era niño era extremadamente fácil de asustar con sobresaltos y lo odiaba. Siempre entraba en modo de lucha o huida cuando alguien me sorprendía y luego me enojaba muchísimo. Cuando mis amigos lo notaron, hicieron de su misión en la vida saltarme encima y asustarme en cada oportunidad. A pesar de que odiaba que me asustaran, me encantaba Halloween y organizaba una fiesta todos los años en esa fecha o cerca de ella. Naturalmente esa era la noche en la que mis amigos intentaban asustarme tanto que yo saliera corriendo. Lo lograron varias veces cuando teníamos menos de 9 años, pero algo cambió en mí cuando cumplí 10 y ninguno de nosotros lo supo hasta que fue demasiado tarde. Como siempre, hice mi fiesta de Halloween, como siempre todos mis amigos estaban allí y como siempre uno quiso intentar asustarme al máximo. A mitad de la noche fui al baño y mientras estaba allí mi amigo, lo llamaré Aarón, corrió tras de mí y se escondió en un marco oscuro. Cuando salí del baño y empecé a caminar por el pasillo, Aarón saltó y me agarró del brazo. Normalmente algo así me habría hecho salir corriendo, pero esa noche, por alguna razón, mi lado de huir se apagó. En el instante en que me tocó me giré y le di un puñetazo directo en la cara sin siquiera pensarlo. Fue puro instinto y después del golpe me di cuenta de lo que había hecho y me asusté. Aarón se arrancó la máscara, se agarraba la cara y gemía, o eso pensé, y yo grité a mi papá, preocupado de haber herido de verdad a mi amigo. Mi papá y todos los demás corrieron al pasillo, encendieron la luz y ¿qué vimos? A Aaron con la cara llena de rojo. Me horrorizó, pensé que le había roto la nariz, y mientras le pedía disculpas me di cuenta de que no gemía, sino que se estaba riendo. Me agarró la mano con la que lo había golpeado y gritó, ¿por qué te disculpas? Eso estuvo increíble y levantó mi brazo como si fuera un campeón de boxeo, contándoles a todos lo genial que había sido que me defendiera así. Si no lo adivinaste, Aaron era un chico genial. Pensó que era fantástico que de repente hubiera encontrado el valor de defenderme. Mi papá lo ayudó a limpiarse, aunque insistió en quedarse con el disfraz manchado, y revisó su nariz. Por suerte no estaba rota, pero aún hoy siento una ola de culpa al recordar su cara herida y la sensación de mi puño golpeándolo en la nariz. Siempre estaré agradecido por cómo lo tomó y por haberme animado a defenderme, pero sigo sintiéndome culpable por haberle pegado, y ni imaginar quiero cómo me habría sentido si de verdad le hubiera roto la nariz. En la secundaria, este pobre chico con el que trabajaba en Wendy's, Kevin, era un delincuente juvenil,
un par de años mayor que yo, un poco más grande, con tatuajes feos en el cuello y supuestamente en libertad condicional con trabajo. Quería hacerse el rudo y me intimidaba cada vez que nos tocaba trabajar juntos. Decía cosas sin motivo, se me acercaba demasiado a la cara, se paraba inflando el pecho y echando los brazos hacia atrás como si fuera a golpearme. Lo más irritante era cuando se me plantaba enfrente, hacía como que me iba a pegar, luego se reía y decía alguna grosería. Me llevaba bien con casi todos en el trabajo, él también más o menos, pero entre nosotros no había forma. Un día nuestras tensiones eran tan evidentes que todos los empleados hablaban de que acabaríamos peleando. Yo negaba eso porque quería conservar mi empleo, pero ese día estaba escrito que iba a suceder otra cosa. Primero fue el incidente de la puerta trasera. El local tenía una gran puerta trasera con una mirilla, solo se podía abrir desde dentro. Afuera había un timbre para que los empleados tocaran si querían entrar. Kevin estaba afuera y se le acabó la paciencia. En lugar de pulsar, estaba dejando el botón apretado mientras todos adentro nos volvíamos locos. Yo estaba ocupado cargando unas cajas pesadas y pasé por allí para abrir. Empujé la puerta pero no se abría. La empujé con el hombro pero no pude más porque tenía las cajas en brazos. Con prisa, grité, aléjate que la voy a patear. Pero él no me escuchó por el zumbido constante. Le di una patada estilo esto es Esparta y la puerta se abrió unos centímetros y se cerró otra vez. Le di otra y se abrió, revelando a un Kevin con la nariz destrozada. Se la había roto de lleno al estar mirando por la mirilla. La punta casi tocaba su mejilla, roja, hinchada, con rojo. Estaba furioso. Empecé a disculparme de inmediato, retrocediendo, pero se me vino encima como un animal rabioso. Nos rodearon los empleados y nos separaron. Me mandaron al frente a manejar las papas fritas y me dijeron que no volviera atrás hasta que Kevin se fuera al hospital. Menos de 10 minutos después llegó lo definitivo. Estaba sacando la canasta de metal con papas de la freidora para volcarlas en la bandeja, mientras todos hablaban de cómo le había roto la cara a Kevin. En su camino de salida hacia el hospital, se acercó otra vez a provocarme mientras yo tenía la canasta caliente en la mano. Hizo su gesto clásico de amagar un golpe. Yo reaccioné con mi propio amague, agitando la canasta. No lo golpeé con la canasta hirviendo, pero olvidé el aceite que todavía quedaba pegado. Al sacudirla, diminutas gotas de grasa ardiente le salpicaron la cara y el cuello. Primero le rompí la nariz por accidente, luego le arrojé aceite por accidente. Fue pelea instantánea. Caímos al suelo. Yo hacía lucha olímpica, así que su nariz rota y quemada terminó arrastrada contra el piso sucio hasta que nos separaron. Estaba hecho un desastre. Se fue al hospital y a mí me mandaron a casa. Eso fue todo. No hubo cargos, ni preguntas de mis jefes. Nunca más me programaron para trabajar con Kevin. Ni siquiera hubo papeleo por 2 peleas violentas el mismo día. Me sentí muy mal, pero a la vez un poco justificado. Ambas cosas fueron accidentes que no habrían pasado si él no hubiera sido tan abusivo. Aún así, sentí que el resultado fue mucho más duro de lo que merecía. En la primaria un amigo me lanzó un trozo de tiza que me pegó justo en la frente. Fue el momento más humillante para mí de niño porque todos los que lo vieron se rieron a carcajadas. Los niños pueden ser crueles. Pasé días planeando mi venganza, decidido a devolvérsela de la misma forma. Un buen día, con la arma en mano, lo vi perfectamente colocado a una distancia ideal para lanzarle la tiza. Grité su nombre y arrojé el proyectil justo cuando él giraba. Por alguna razón tenía la boca abierta y la tiza voló directo a su garganta. Sus ojos se abrieron de par en par y empezó a ahogarse. Yo me quedé paralizado de la impresión mientras caía de rodillas tosiendo. Por suerte alguien lo agarró por detrás y le dio palmadas en la espalda, así que terminó tragándosela. En ese momento entró un adulto, no recuerdo quién era, y preguntó qué había pasado. Yo estaba temblando al darme cuenta de que casi había desvivido a mi amigo. Dije que era una pastilla de menta. Mi amigo, todavía alterado, se rió y dijo que le había pasado directo a la garganta y que ni lo había probado. El adulto negó con la cabeza y dijo que la próxima vez simplemente se lo entregara como una persona normal, y se fue. Años después, cuando me mudaba a otro país, le recordé el incidente y le confesé toda la verdad. Él gritó, lo sabía. Cuando tenía unos 7 u 8 años había una niña en mi escuela que era absolutamente horrible, vamos a llamarla Cindy. Cindy corría hacia ti y te arrancaba el cabello, te robaba el juguete con el que estabas jugando, se comía tu merienda a la hora del recreo, etc. En otras palabras, era realmente insoportable. Un día, cuando ya estábamos terminando el recreo en el patio, vino hacia mí, me tiró del cabello y se llevó un mechón. Esa fue la gota que colmó el vaso. Mientras la maestra reunía a todos para entrar y no nos estaba mirando, la agarré de una de sus coletas y la arrastré hasta el área de juegos.
Ese patio estaba construido de forma extraña, con una especie de espacio cerrado en medio de 3 puentes que formaban un triángulo del que no se podía salir. A veces los chicos más grandes nos metíamos allí en las escondidas y luego trepábamos para salir, pero Cindy no podía porque era más baja. Así que la levanté y la arrojé allí antes de regresar a clase. Pasó cerca de 1 hora hasta que la maestra se dio cuenta de que Cindy no estaba en el salón. Yo no dije dónde estaba y tardaron otra media hora en encontrarla. Me castigaron y tuve que pasar la siguiente semana en la oficina del director, y perdí mi Game Boy por 1 mes, pero Cindy nunca volvió a molestarme. Un compañero de trabajo y yo tuvimos una guerra de bromas amistosa que duró 2 años. Cerca del final, él heló mi auto. El ar consistía en tomar la manguera y, cada media hora, rociar una fina capa de agua sobre el auto de la víctima cuando la temperatura estaba bajo cero. Después de mi turno de 12 horas encontré mi auto cubierto por 5 centímetros de hielo. Mi venganza, pensé, sería más molesta para él y menos incómoda para mí. Decidí tomar una sábana, cubrir su auto con ella y salir solo 4 o 5 veces con la manguera la noche siguiente. A la mañana siguiente encontró su auto con una capa de hielo de medio centímetro que mantenía la sábana pegada. Cuando empezó a despegarla arrancó de cuajo los limpiaparabrisas, brazos incluidos, de su viejo Jeep. Recibí una llamada muy enojada. Me sentí mal, porque la regla no escrita era vergonzoso o inconveniente, sin daños. Pagué las reparaciones y luego llegó su revancha. Escondió una docena de trozos de arenque ahumado en mi auto. Tardé 6 meses en encontrar el último, que estaba oculto bajo la alfombra bajo la ventana trasera. Todavía puedo sentir el olor, y eso que ya ni siquiera tengo ese auto. Una chica chocó mi auto y se dio a la fuga. Hubo un testigo, así que la policía pudo rastrearla. Cuando me preguntaron si quería presentar cargos, lo hice. Resultó que no tenía licencia ni seguro. Intentó pelear las acusaciones, pero terminó siendo demandada por mi aseguradora, obligada a pagarme restitución a través del sistema judicial y con 4 cargos diferentes por todos sus delitos, cada uno con multas considerables. Era una madre soltera de 18 años. Al final me sentí muy mal por todo. Agrego algunos detalles. El daño no fue grave. Solo hubo una abolladura pequeña y un rayón grande. Todo era daño cosmético. Mi deducible era bajo, pero la factura total para mi seguro fue de unos $3,000. Mi auto tenía más de 10 años y ya tenía otros rayones. Estaba mucho más molesto porque alguien me chocó y huyó que por el daño real en sí. Ni siquiera me habría molestado en repararlo si la chica no se hubiera dado a la fuga. Perseguirla y presentar cargos fue 100% por venganza, y su vida terminó bastante arruinada por eso. Sí, lo que hizo no estuvo bien, pero puedo entender que fuera una joven de 18 años asustada que tomó una mala decisión en el momento. Tampoco justifico su comportamiento por el hecho de que tuviera un hijo, pero sí me hace sentir mal por ella. Ser padre soltero, hombre o mujer, ya es bastante costoso, y encima tener que afrontar todas esas multas debe ser realmente duro. Todavía estoy enojado conmigo mismo por esto. Cuando era preadolescente, mi amigo y yo íbamos a uno de esos campamentos de día que nos recogían en buses escolares amarillos. Uno de los niños en nuestro bus era un chico más pequeño al que llamaré Eli. Eli era un verdadero terror. Gritaba, escupía, se restregaba contra cosas, hacía un desastre y era lo más molesto e insufrible posible. Viajar con él en el bus era una pesadilla para todos. Así que se me ocurrió una idea. Busqué a su familia en la guía telefónica y llamé haciéndome pasar por un consejero del campamento. Le dije a su mamá que él se estaba portando mal en el bus y que lo iban a disciplinar o expulsar del campamento si no dejaba de hacerlo. Ella se lo creyó y dijo que hablaría con él. Yo me sentí tan inteligente. Hasta el día siguiente, cuando un Eli callado y cabizbajo apareció con un ojo morado. Cuando estaba en la secundaria había un chico que no era exactamente impopular, pero sí un poco torpe. El último día antes de las vacaciones de verano jugó con nosotros en el recreo. La cosa se puso un poco ruda con algo de lucha ligera. Nada serio, nadie salió herido más allá de unas orejas rojas. Pero quedó claro que no era precisamente el macho alfa del patio. Volvimos al salón y el día continuó con normalidad. Tomamos el bus de regreso a casa, él todavía un poco molesto, y empezamos a disfrutar las vacaciones. Una semana después, mi papá me llamó furioso a su despacho. Había recibido una carta del padre de este chico diciendo que yo lo había golpeado tan fuerte que había llegado a casa llorando. Según la carta estaba tan adolorido que apenas podía caminar y que no podría disfrutar del viaje familiar que empezaba al día siguiente. Decían que debía justificar esa lesión o la policía y los abogados se encargarían de mí. Después de muchos gritos, mi papá terminó creyéndome que yo no lo había golpeado.
Escribió una carta conciliadora para aclarar lo sucedido, pero la otra familia no aceptó y empezó a recolectar declaraciones de testigos. Resultó que varios maestros afirmaron por escrito que el chico se había comportado normalmente todo el día, sin mostrar dolor ni incomodidad. Interactuó con ellos y con otros alumnos sin problemas. Así que la otra familia tuvo que admitir que había sido un malentendido. Yo estaba muy enojado porque pensé que podía haber recibido una paliza en casa y meterme en un montón de problemas por nada. Así que cuando volvimos a clases esperé a que todo el grupo de chicos estuviera reunido y conté la historia con bastante sarcasmo. Fue un movimiento de soplón desagradable. Desde ese momento ese chico pasó años en la parte baja de la jerarquía social y fue objeto de burlas mucho tiempo. Esa etapa debió de ser muy dura para él. Hoy lo lamento profundamente. El chico era realmente agradable, aunque algo raro, y creció para ser un buen adulto. Y debo reconocer que cuando volvimos a clases él se me acercó para explicarme. Me dijo que los verdaderos culpables eran sus padres sobreprotectores, no él. Pero yo estaba tan enojado porque pude haber tenido serios problemas por nada, que no lo escuché. Durante todo el verano no recibí ni una disculpa ni un reconocimiento de que había estado mal, y me quedé dudando de mí mismo. Sus padres tampoco intentaron que habláramos. Eso es algo que lamento de verdad. Ojalá alguien con más sentido común nos hubiera ayudado a aclarar la situación.